todos y a todas. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre el desarrollo del lenguaje en la infancia. En principio, es conveniente recordar una diferenciación que seguramente ustedes ya han leído, y es esta diferenciación entre comunicación y lenguaje. Vamos a ver que cuando mencionamos estos dos términos no nos referimos a lo mismo, pensando que comunicar va a ser el acto social a partir del cual el individuo va a intentar transmitir cierta información a otro. Una de las palabras claves de esta definición es intenta, porque justamente habla de la intención comunicativa, ¿no? De la intención de poder comunicarse con un otro, por el medio que sea. En este caso, el lenguaje oral no es sinónimo de comunicación, sino que es una herramienta de la comunicación, una herramienta privilegiada y muy utilizada para poder justamente transmitir nuestras ideas a otra persona. Si nosotros pensamos específicamente en el desarrollo comunicativo, podemos distinguir dos etapas. En primer lugar, una etapa prelingüística o preverbal, en la cual el niño o la niña van a aprender a comunicarse utilizando diferentes recursos, pero sin contar con el lenguaje oral. Luego tenemos una etapa, lógicamente están ordenadas cronológicamente, ¿no? Primero está la etapa prelingüística y después la etapa lingüística, y en la etapa lingüística es cuando se da aparición a las primeras palabras. De las primeras palabras en adelante, ya estamos hablando de la etapa lingüística o verbal. Vamos a ver que en la etapa prelingüística podemos ubicar dos perspectivas. En primer lugar, esto pueden vincularlo con las teorías del desarrollo del lenguaje, que seguramente ustedes también ya leyeron. La perspectiva cognitiva justamente pone atención a los procesos cognitivos necesarios para la comunicación, o sea, pone el foco en las habilidades que va a tener el sujeto, esa persona. Por otro lado, la perspectiva interaccionista va a analizar o poner el foco sobre todo en el contexto, en las interacciones y en las conductas que van a tener las personas del entorno y el bebé. Si vamos a analizar más en detalle la etapa prelingüística, podemos identificar dos factores diferentes. Estos dos factores no son etapas que ocurren primero una y después la otra, sino que se dan de forma paralela, en simultáneo. Podemos incluir adentro de la etapa prelingüística entonces la comunicación no verbal, que es todo lo vinculado a los gestos, a las expresiones faciales, a las interacciones que pueden darse a través de los sentidos, a los llantos, a los gritos, todo lo vinculado también con el proceso de socialización del bebé en su familia o con sus cuidadores primarios, ¿sí? Estas son formas que el bebé tiene, y los adultos que están con él, tienen para comunicarse sin recurrir a la emisión de sonidos, a la expresión, ¿sí? Siempre piensen que estamos pensando en bebés, en general, en menos de un año, donde aún no han aparecido las primeras palabras. Por otro lado, otra de estas variantes, otros de estos contenidos, podríamos decir, que se incluyen dentro de la etapa prelingüística, podemos encontrar el balbuceo, ¿sí? Que acá no hay primeras palabras aún, pero sí hay cierta emisión de sonidos que va evolucionando con el transcurrir de los meses del bebé. Después vamos a ver un poquito cómo van evolucionando y ustedes también van a poder leerlo en detalle en el texto. Si pensamos en distintos predictores de la comunicación que se van desarrollando en la etapa prelingüística, vamos a encontrar estos 6 ítems que resultan bastante importantes. Vamos a ubicar el contacto visual, las protoconversaciones, la atención conjunta, los gestos, la recepción auditiva del habla en la etapa preverbal o prelingüística, y la expresión en estadios prelingüísticos también, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a pensar en el contacto visual como justamente esta interacción que se da a través de la mirada, en este caso entre el bebé y uno de sus cuidadores, que en general es alguien de su familia. Va a aparecer finalizando el primer mes de vida y se va a considerar un signo de alarma cuando no aparece en el tercer mes. Ven que hay cierto margen entonces donde esta habilidad puede aparecer. Acá en esta foto, digamos, podemos ver una situación por demás cotidiana, cuando hay un bebé en la familia, ¿sí? O entre nuestros allegados, entonces vemos cómo interactúa a través de la mirada con esta persona que podría ser su madre, sin necesidad de usar la palabra, y quizás tampoco sin comprender, o quizás no, afirmamos, sin comprender aún, en los primeros meses de vida,
el contenido total de esas palabras que la mamá podría estar diciéndole, pero sí mostrando interés en estar conectado con ella a través de la mirada. Después podemos pasar a las protoconversaciones, que justamente llevan este nombre por ser similares a las conversaciones que podemos tener los adultos, y aparecen alrededor del tercer o cuarto mes. Son similares a las conversaciones porque tienen similitud en la toma de turnos. Por ejemplo, el bebé va a empezar a hacer un balbuceo cuando la persona que está interactuando con él se calla, hace silencio, entonces primero habla uno, después habla el otro, ¿sí? Y así se realizan estos intercambios que podrían ser similares entonces a la conversación que podríamos tener los adultos. Obviamente no en contenido, sino en estructura. Acá también aparecen los conceptos de intersubjetividad primaria y secundaria. Esta intersubjetividad primaria hace referencia justamente a estos intercambios que se dan entre el bebé y las personas de su entorno a través de la comunicación. En este caso sería no verbal. Después, ya si hablamos de la intersubjetividad secundaria, aparecen, además de esta interacción con el otro, otras acciones que se pueden dar sobre los objetos, otros movimientos y demás. Por ejemplo, un bebé que está jugando con un muñeco y además está sonriéndole a su mamá, ¿sí? Entonces, hay una interacción y también hay una acción en el mundo, en este caso en un juguete. Acá también vemos una imagen de una niña que está señalando, una bebé que está señalando. Bueno, también podría ser considerado una escena donde observamos intersubjetividad secundaria. No solo hay interacción a partir del contacto visual con la persona con la que está, sino también una acción que es en este caso señalar sobre el mundo, ¿sí? Que esto también está muy vinculado con la atención conjunta, con los gestos que vienen después en la próxima diapositiva y demás, ¿sí? Van a ver que hay muchas zonas en común entre estos predictores o precursores de la comunicación. La atención conjunta es una habilidad que va a permitir compartir la atención, justamente por eso atención conjunta, con otra persona sobre un objeto, un evento, una situación, utilizando el contacto visual. Básicamente esto muy similar a lo que dijimos recién a la hora de explicar la intersubjetividad secundaria, ¿no? Hace referencia a la misma acción o al mismo tipo de intercambio. Es una conducta triádica porque justamente hay dos personas y un objeto, ¿sí? No son solo las dos personas, sino hay algo más que nos convoca a compartir la atención. Por ejemplo, acá podemos ver la imagen de un bebé que está mirando un libro, y en este caso lo que nos faltaría, que lo más adecuado sería que fuese un video quizás, es al bebé mirando también a su mamá, ¿sí? Mostrándole con la mirada, invitándola a compartir este foco de atención o este objeto de interés que puede ser el libro, ¿sí? También lo podemos pensar en situaciones bien cotidianas, como por ejemplo, un bebé que sale a pasear, sale a dar una vuelta por el barrio, y de repente pasa un perro y le llama la atención, entonces mira al perro, mira a la persona que lo está paseando, vuelve a mirar al perro como diciendo, mirá, esto me interesa, compartiendo ese objeto que le llamó la atención con un otro. A esto llamamos atención conjunta. Y se habla de atención conjunta como un predictor muy importante de la teoría de la mente. Por eso también es un signo de alarma cuando no aparece, cosa que vamos a ver la clase que viene. Después, por otro lado, también tenemos los gestos, que ustedes saben que los gestos son un medio de comunicación natural, que todos nosotros implementamos, no solo en sustitución del lenguaje oral, sino también como complemento, ¿sí? Hacemos señalamientos, hacemos gestos de hola, chau, vení, y demás, lo que a ustedes se les ocurra. También lo utilizamos cuando no podemos comunicarnos a través del lenguaje oral, porque, por ejemplo, la persona con la que estamos habla otro idioma, o estoy de visita en un país en el cual, que tiene un idioma que yo no manejo, entonces puedo comunicarme a partir de los gestos. Vamos a ver que los gestos son muy importantes en el desarrollo comunicativo, y hay ciertos aspectos a los que, como profesionales, podríamos o deberíamos estar atentos. Vamos a distinguir dos tipos de gestos que son muy importantes, que son los gestos protoimperativos por un lado y protodeclarativos por otro lado. Los gestos protoimperativos son señalamientos
utilizados para pedir, o sea, para satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo, quiero agarrar una pelota que está arriba y yo no la puedo alcanzar, bueno, le voy a señalar al adulto con el que estoy para que me la dé, ¿sí? O sea, utilizo un señalamiento, un dedo, para pedir algo que necesito y que no puedo alcanzar por mis propios medios. Después, por otro lado, están los gestos protodeclarativos, que también son señalamientos, pero que se utilizan para compartir. O sea, yo no necesito que la persona me alcance, me dé algo que yo quiero, sino que solamente le quiero compartir un objeto de interés, también muy vinculado a la atención conjunta. Por eso les digo que hay ciertos solapamientos en estos precursores. Entonces, podríamos pensarlo en un bebé que va por la calle también y ve un avión y señala y muestra, digamos, a la persona con la que está lo que está mirando. Le está compartiendo algo que le resulta significativo y nada más, no le está pidiendo nada, ¿sí? Estos gestos se dice que no se dan de forma simultánea, sino que primero aparecen los protoimperativos y luego los protodeclarativos, que tienen otro nivel de dificultad y que también implican o se vinculan con el desarrollo posterior de la teoría de la mente. ¿Por qué? Porque justamente tengo que tener cierto interés por lo que va a pensar, por lo que va a sentir el otro, y por eso le estoy haciendo un señalamiento para compartir. No estoy satisfaciendo mi propia necesidad. Incluso cuando hablamos de niños que se encuentran dentro del espectro del autismo, suele haber cierta afectación de los señalamientos, en general de los señalamientos protodeclarativos, porque los señalamientos protoimperativos tienen que ver con poder satisfacer una necesidad, y esto en general los niños o por condicionamiento, por aprendizaje en el medio, van a darse cuenta cómo es el mecanismo y los van a ir adquiriendo. Pero poder tener el interés por compartir algo con otro es un poco más complejo. Entonces suele verse más afectado. Básicamente también lo que fuimos diciendo es que los gestos son un recurso para aumentar la comunicación y que también, más allá de utilizarlo espontáneamente en la vida cotidiana, pueden ser utilizados y son muy recomendados en los tratamientos o en los abordajes de niños con dificultades en la comprensión del lenguaje. ¿Por qué? Porque va a favorecer la comprensión, que la información ingrese no solo por vía auditiva, que suele ser justamente difícil para estas personas procesar esa información, sino también por otras vías como la vía visual, ¿sí? Entonces, no es lo mismo si yo digo casa, nada más, y la palabra desaparece, o si digo casa y hago un gesto, ¿no? Entonces la información va a entrar por dos vías y va a ser más sencillo que se comprenda y que se vaya también relacionando ese vocabulario con su concepto. Por otro lado, también tenemos la recepción auditiva del habla, dijimos que es la etapa preverbal, o sea, antes de la aparición de las primeras palabras. ¿Por qué es importante? Porque es un precursor, porque yo necesito escuchar, digamos, poder estar en un entorno en donde circule la palabra para poder luego construir el código lingüístico. Vamos a ver que el bebé, desde las primeras etapas de la vida, ya es capaz de discriminar la voz humana entre otros sonidos, y que antes de comprender el contenido de las palabras o de las frases va a poder, por ejemplo, reconocer tonalidades de la voz, distinguir cuándo es un reto a cuándo es una conversación o un intercambio más ameno, ¿sí? Entonces estas tonalidades ya hacen que pueden empezar a interpretar ciertos significados, aunque no sean los propios a nivel semántico, por así decirlo, el contenido de la palabra. También acá tengamos en cuenta que cuando un adulto se dirige a un niño no lo hace de la misma forma a cuando se dirige a otro adulto, o un niño más grande, un adolescente. En general se habla de este habla maternal, ¿no? Como esta forma diferenciada de dirigirse a los bebés, como algo natural que se da, incluso en niños. Se ha estudiado que niños grandes, de 5 a 6 años, quiere decir no bebés, le hablan distinto a un bebé que como le hablan a otros pares, por ejemplo. Y seguramente a ustedes se les ocurra algún ejemplo de una situación similar que ha vivido en su vida cotidiana, en sus trabajos o en cualquier ámbito, ¿no? De un nene cuando está con un bebé le habla diferente. Por último, tenemos acá el último predictor, que sería la expresión en estadios prelingüísticos, que justamente es esta fase de balbuceo que se va complejizando con el transcurrir de los meses.
desde vocalizaciones, que son más bien reflejas, hasta sílabas arcaicas, a un balbuceo rudimentario, a un balbuceo canónico, donde hay más reduplicaciones de sílabas, consonante vocal, a un balbuceo mixto, donde quizás aparece alguna palabra ya, ¿sí? Básicamente, entonces, estos 6 precursores son importantes para el desarrollo de la comunicación, y es necesario estar atentos a su desarrollo a la hora de evaluar o investigar acerca del desarrollo del lenguaje de un niño, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Después, ya con la aparición de las primeras palabras, entramos, como ustedes ya saben, a la etapa lingüística o verbal. Estas primeras palabras se van a dar entre los 12 a 18 meses, es el margen esperable, y después, justamente, esta capacidad lingüística va a ir progresando con el transcurrir del tiempo. Empezando entonces con la aparición de primeras palabras, hasta después poder combinar 2 palabras en un enunciado, empezar a realizar frases simples, quiero decir sujeto, verbo y objeto, hasta frases más completas y más complejas, con mayor contenido, hasta luego, ya a 60 meses, estamos hablando ya de un niño que ya está transitando, por ejemplo, el nivel inicial, va a poder hacer narraciones, va a poder utilizar su lenguaje de forma más funcional, similar a las de un adulto. Bien, la idea es que ustedes puedan recorrer la bibliografía, y si hay alguna duda acerca de estos contenidos con los que estuvimos trabajando en el video, puedan dejar sus consultas en el foro. Espero que se haya entendido, y cualquier cosa escuchamos y esperamos sus consultas. Hasta luego.